Bueno, buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al foro Mujer, Iglesia y Trabajo, el cual estamos realizando en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y en el marco de la celebración de nuestro aniversario número 71. Ya tenemos 71 años. El día de hoy tenemos... Que no se note, listo. El día de hoy tenemos dos invitadas muy cercanas a esta institución. Ahorita las estaré presentando antes de cada intervención. Esta es Dalia Ortega Sánchez, que no sé si la conocen, y Franci Rego, es egresada de aquí de la universidad. Tenemos otra invitada muy especial, y es Jennifer Castro de la Iglesia Asamblea de Dios. Ella nos va a deleitar con dos canciones muy lindas para comenzar y estar en ambiente. Entonces, nuevamente bienvenidos y por favor, Jennifer, te invitamos adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Dios les bendiga, mucho gusto. Mi nombre es Jennifer Castro. Para mí es un placer estar en esta mañana aquí compartiendo con ustedes. La palabra del Señor nos dice que donde hay dos o tres que lo llamen, que lo invoquen, Él está allí. Así que yo sé que el Señor está aquí también en medio de este tiempo tan maravilloso que se ha creado. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Vamos a entonar una linda canción que honre lo maravilloso que Dios ha hecho con nosotros. Esta mañana pensaba y decía, bueno, yo no sé con cuántas mujeres me voy a encontrar en este lugar, pero sé que detrás de cada una de ellas hay un testimonio muy lindo, algo maravilloso, ¿sí? Y sé que si empezáramos o dedicáramos este día de pronto a hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, no nos alcanzaría el día, porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y sé que hay testimonios maravillosos de lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Esta mañana le damos toda la gloria a Dios a ti. Agradecer lo que Dios por mí ha hecho sin merecer. Aleluya, gracias Dios. Dio su sangre por mí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Aleluya. Lo que soy y lo que anhelo. Aleluya. Lo debo todo a Él. Si usted puede cantar conmigo y decir, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre me redimió, su poder me levantó. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir
Señor, y agradarle solo a Él. Y si ganara alguna fama, la llevaría a la cima del Calvario. Con su sangre me redimió, su poder me levantó. A Dios sea la gloria por lo que hizo, por lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo por ti y por mí. Amén. Es nuestra declaración en esta mañana. Y es otra canción en la que agradecemos a Dios porque ha sido no bueno, sino demasiado bueno. En todo tiempo, en toda temporada. No solamente con nosotros, sino con los nuestros. Vamos. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, ni existir, en sus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Todos los días declaro y digo, en mi vida ha sido bueno. ¿Sabes también algo más? En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo su voz, aleluya. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Yo te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y cantamos y decimos, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Así es. Aleluya. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya, decimos, persiguiéndome. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Hay tanto agradecimiento en mi corazón, Dios. Ha sido bueno.
En mi vida ha sido. A ver si se lo sabe y podamos levantar nuestra voz en este recinto y se escuche. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Se escucha lindísimo. Vamos a hacerlo una vez más, con toda convicción, digamos. En mi vida ha sido bueno. Amén, aleluya. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. Cantamos de la bondad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, mucho más. Espero que este tiempo sea muy enriquecedor para todos ustedes. Dios me les bendiga. Bueno, muy buen empezar. ¿Cierto? Muchas gracias. Ahora, nuestras dos expositoras van a hablar entre 15 y 20 minutos cada una. Por favor, si tienen alguna pregunta, ya les entregaron un papelito. Por favor, ya se los van a entregar, por favor la escriben allí y al final de las dos presentaciones responderemos esas preguntas, para lo cual tenemos alrededor de 10 minutos, ¿ok? Entonces comienzo presentando a Franci Orrego. Franci, como ya dije, es egresada nuestra, es teóloga, administradora de empresas, magíster en tecnologías aplicadas a la educación. Coordinadora del proyecto Pasa la Página, miembro de la Iglesia Fe y Esperanza en la ciudad de Palmira. Ella nos presentará un análisis del discurso de género e imaginario social publicado en la revista La Ventana. Bienvenida, Franci. Tienes la palabra, por favor. Hola, hola. Hola. ¿Lo prendiste? ¿Lo encendiste? Hola, sí, ya. Hola. ¿Cómo están? Bueno, como lo dijo mi compañera Franci Orrego, egresada de esa institución, feliz de estar en mi casa. Egresé en el año 2009 y sí había tenido la oportunidad de estar por acá visitándolos, pero en otros escenarios. Así que de verdad le agradezco mucho a la profesora Isdalia por tenerme en cuenta para venir a compartir en este tema que me apasiona muchísimo, que además hice mi tesis para recibir el título como teóloga en ese tema, así que espero pues desde mi conocimiento y mi experiencia poder compartir ese espacio con ustedes y poder realimentarnos juntos. Muchas gracias. Listo. Bueno, yo pensé que era mi presentación y listo. Bueno, cuando pensamos en análisis del discurso, pues tenemos que ver cuáles son también, además, los imaginarios sociales con los que colectivamente nos relacionamos, ¿no? Entonces, hay memorias que tenemos, digamos, hablando desde el punto de vista del mercadeo, cuando uno dice, si uno dice crema dental, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? Colgate, ¿cierto? Si yo digo salsa de tomate, exacto. Después han venido otras marcas que han hecho memoria en nosotros, pero resulta de que nos casamos con una idea, porque la información, la publicidad, lo que venimos diciendo siempre, de hecho a uno le dicen salsa de tomate fruco y puede que no sea fruco, pero la tenemos en nuestra mente. Entonces, son recordaciones que hacemos y así en nuestro discurso se va direccionando de cierta forma. Entonces, cuando pensamos también en la idea de una mujer, a las mujeres les ponemos unas características, ¿sí? Y cuando vemos que esas características están tal vez en un hombre,
De repente en ese momento no es tan cuestionado, pero hace algunos años sí. Entonces un hombre que era muy tierno, sí, que tenía unas características muy femeninas, era como visto de cierta manera sospechoso. Y las mujeres nos aterrábamos por eso. Y empezamos a utilizar en nuestro discurso palabras y expresiones que nos empezaron como a sectorizar. Entonces las mujeres se comportan de esa forma, los hombres se comportan de esta forma. En el accionar, las mujeres nos comportamos de esta manera, los hombres se comportan de esta forma. Dentro de la casa, los hombres se comportan de esta forma y las mujeres. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al rol, entonces al rol del hombre que provee, al rol del hombre que se impone, estamos hablando de la casa, y las mujeres dedicadas al cuidado del hogar, a nuestros niños, a enseñarles, más tiernas, empezamos a dividirnos, entonces había una diferenciación de esos roles. Entonces, la siguiente, allí yo puse un texto, es de una escritora, Johanna Scott, que a propósito vi a mi amigo Juan Carlos Gaona por ahí conectado, saludos para él. Dice, la originalidad de la historia de las mujeres se encuentra en el tipo de pregunta como, ¿cuáles son los procesos que llevaron a considerar las acciones de los hombres como norma representativa de la historia humana en general y que las acciones de las mujeres se pasaran por alto o relegadas a un terreno menos importante y particularizado? Eso es una pregunta importante. ¿Cómo está contada la historia? Porque una historia, y eso lo vimos nosotros por allá, creo que en grado quinto, y es el narrador. Entonces hay un narrador que es pasivo, hay un narrador que es activo, hay un narrador que es en primera persona, hay otro que en tercera persona, hay un narrador que es protagonista. Entonces la historia, depende de quién la cuente, cobra sentido, también a quién va dirigida, y eso es importante. Entonces, ¿qué pasó con la historia de las mujeres? Pues resulta de que fueron contadas por hombres. Y en esa historia de las mujeres, muchas historias pasaron por alto. Y cuando se empezaron a introducir, pues vamos a contar una historia heroica, pero no tan caracterizada como una heroína que va a la guerra, sino de una forma distinta, porque esa mujer heroica era como extraña. Y las que empezaron a tener un comportamiento así, pues terminaron mal. ¿Sí? Las mujeres que empezaron a estudiar, entonces las que empezaron a estudiar y que empezaron a ver, digamos, en la naturaleza, en las plantas, procesos curativos, las llamaron, y a las brujas había que matarlas, ¿sí? Las mujeres que empezaron a pensarse diferente y a descubrir que no solamente tenían que estar en la casa cuidando a los niños y que de repente tenían dentro de sus entrañas la capacidad para reinventar su vida desde la historia, sobrepasando la historia que nos habían contado, la pasaron muy mal. Por eso, en conmemoración del Día de la Mujer, yo soy muy, de repente al final me quemé, no mentiras. Yo soy muy de que en verdad, y eso se lo debo a la reflexión teológica, que después les voy a contar un poquito cómo nace esto, mi pensamiento, digamos, diferente, porque hasta incluso la palabra revolucionaria a veces como que nos atropella, o pensamos en revolución y pensamos en subversión, en guerra, y no necesariamente, pero empezó en estos espacios, con otras mujeres estudiando teología, pensándonos en un espacio educativo que estaba dominado por hombres. La iglesia aún está dominada o manejada por hombres. Las estadísticas muestran que hay más pastores que pastoras. Las iglesias buscan más pastores que pastoras. La pastora es la esposa del pastor y van parte del combo. Porque nunca contratan a un pastor y a una pastora y le dicen, venga, y su esposa, hay esposas de pastores que no tienen llamado pastoral y eso es, bueno, es otro tema. Pero vamos a suponer en el escenario donde la chica también tiene el llamado,
se preparó para eso, pagó en la universidad, porque no creo que la universidad le diga, usted es mujer, va a estudiar, usted paga menos. No, se paga igual. Las notas son igual, los trabajos todo igual. Pero cuando vamos a la vida laboral de la iglesia, pues resulta de que el espacio es más para los hombres. Entonces contratan al pastor, la esposa va en el combo, ¿sí? Y no le pagan un salario a ella, sino que es parte. No sé si existirá, pero no creo que le paguen un poco más porque la esposa o la pastora pues haga también trabajo ministerial. Y se trabaja duro, como esposa de pastor o como pastora también. Bien duro. Entonces, ¿qué efecto tienen las prácticas establecidas de la historia considerar los acontecimientos y las acciones desde otras posiciones, por ejemplo, la de las mujeres? Son preguntas que hacen visible a las mujeres como sujetos históricos, inmersos en una circunstancia particular que las conforma a la vez que ellas actúan sobre la misma. Entonces, ustedes dirán, bueno, y entonces el discurso es importante, analizar el discurso, cómo es el lenguaje, cómo nos referimos a las mujeres cuando hablamos de ellas, en los espacios donde también tienen participación. Entonces, los pastores, pero también están las pastoras. Con una compañera de esa institución, cuando empezamos todo el tema de pensarnos como mujeres, entonces ella decía, ¿por qué si nosotras también estamos estudiando y tal vez tengamos el llamado pastoral, cuando hay cursos se refieren solo a los pastores? Entonces, nosotros teníamos una necesidad de sentirnos incluidas en la historia, en lo que nosotras además estábamos estudiando y habíamos elegido por llamado, pero por vocación, y terminó también siendo una profesión. Entonces, el lenguaje es sin duda uno de los elementos más complejos e interesantes que compartimos los seres humanos. Es por eso que se ha posicionado como una discusión e investigación científica desde hace siglos. Cuando analizamos el discurso, el análisis del discurso o el lenguaje es una parte de la investigación, si lo vemos desde el punto de vista cualitativo. Entonces, hay que analizar los discursos. ¿Qué fue lo que entonces yo quise hacer? ¿Y de dónde me surgió la idea de, en mi tesis, vamos a hablar acerca de las mujeres, pero qué dicen las revistas que circulaban hace muchos años en las iglesias? Ese concepto, trascender, pues lo utilizamos nosotros mucho en diferentes escenarios, ¿cierto? En diferentes disciplinas. Trascender fue el nombre de un grupo que surgió de unas estudiantes de acá de la universidad. Estaba hablando año 2007, más o menos, cuando empezamos nosotras a pensarnos como mujeres. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué hacíamos en las iglesias? ¿Cómo veíamos nuestro panorama futuro como mujeres teólogas? ¿Qué quedaba para nosotros? ¿Casarnos con un pastor? Amén. 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 Yo espero que ustedes me sigan la línea en lo que voy, ¿no? Porque yo no estoy haciendo, yo no estoy... yo no estoy haciendo algo diferente a decir que eso no era lo único que había para nosotras. El camino era mucho más amplio, pero necesitábamos entenderlo y reconocerlo. Necesitábamos reencontrarnos con nuestra esencia de ser mujeres, con la historia de nuestra prima, con la historia de nuestra tía, con la historia de nuestra abuela, con la historia de nuestra vecina, con la historia de las mujeres que nos antecedieron y darnos cuenta que el mundo era tan amplio para nosotros. Para nosotras, que estábamos, digamos, en una institución, es que, bueno, yo no sé si levanten las mujeres que son estudiantes de esa institución, porque sé que hay también de la parte administrativa. Exacto, pero estudiantes, o sea, que estén estudiando teología o algo, que estén haciendo algún curso de extensión X. Resulta de que los espacios religiosos y sobre todo en la academia, en la teología, hay más presencia de hombres. Y entonces ya ese indicador nos tiene que decir algo a nosotras. Ese indicador nos tiene que decir algo a nosotras. ¿Cómo nos sentimos con eso? ¿Por qué otras mujeres no lo hacen? ¿Por qué otras mujeres no estudian teología?
Bueno, eso es otro análisis, ustedes pueden tomar nota para que hagan una investigación con eso. Entonces, sí. ¿Qué pasó en ese proceso, no? De trascender, entonces un grupo de mujeres, una chica de ellas, una está en México, trabaja toda la parte de trabajo sensorial con niños. La que nos empezó a liderar, ella hizo con los metodistas, hizo un doctorado en género y ella fue la que nos abrió, ella nos tocó la puerta y nos abrió y nosotros empezamos a navegar en ese mundo. Y entonces empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, esos son solamente unas cifras. 500,000 mujeres mueren anualmente en el parto. Entre 85 y 114 millones de mujeres han sufrido mutilación genital. El 75% de los 23 millones de refugiados que hay en el mundo son mujeres y niños. El 60% de los millones de desempleados que hay en el mundo son mujeres. Las mujeres reciben el 40% menos del salario de los hombres por el mismo trabajo. Esos son solamente algunos datos, ¿no? Al finalizar voy a hablar un poco acerca de la participación en la vida religiosa y en la vida política. Entonces, con todo eso, y nosotros nos reuníamos y teníamos allí más, empezamos a leer, empezamos a buscar a Elsa Tames, que en ese momento era como nuestro referente de mujer teóloga y bíblica, y entonces a pensar en todo eso. Yo dije, yo quiero hablar e investigar acerca de qué, digamos que como cuál es la causa o el origen. Y entonces me di cuenta que hace años circulaban unas revistas con las cuales se enseñaba en la iglesia. Entonces la que yo trabajé se llamaba La Ventana. Circulaba en las iglesias de la Unión Misionera. Pero me di cuenta también que había otra que se llamaba el Heraldo Bautista y había otra que se llamaba El Hogar Cristiano. El Hogar Cristiano. ¿Y qué pasaba en esas, o sea, cuál era el mensaje que estaba allí en esas revistas? Con énfasis en la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer cuidadora. Y también allí se publicitaba, ¿no? Se necesitan, ¿cuántas hermanas están dispuestas para cuidar los niños? Pareciera que esos roles están solamente supeditados a que yo soy una mujer y por ende yo tengo que saber cuidar. Como yo soy una mujer, por ende yo tengo que saber abnegarme totalmente. Y empezaron a verse como virtudes, como cualidades. Entonces la mujer recatada, la mujer que renuncia, la mujer que siempre acompaña, la mujer que instruye o la mujer que enseña. Y obviamente eso pues viene de hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que, digamos, cuál es mi mirada acerca de eso? Que la iglesia ha perpetuado ese tipo de cosas. No estoy diciendo que las mujeres no tengamos esas características. Los humanos las tenemos. Los hombres también enseñan y guían. Los hombres que han sido tocados, vamos a ponerle espiritualidad, han sido tocados por Dios entonces, ¿sí? Han repensado su masculinidad. Porque repensar la masculinidad no es, ay, el 8 de marzo, feliz día, Franci, y no, pues eso también es parte, digamos, estamos en un sistema, ¿sí? Pero hay cosas que son muy simbólicas, hay cosas que son muy simbólicas. Y entonces los hombres que repiensan su masculinidad han abierto su mente para darse cuenta y entender que la cosa es desde la estructura. Y entonces se han dado la posibilidad de pensar de forma diferente. Sin relatos el mundo permanecería allí, indiferenciado. ¿Qué nos cuenta la historia? ¿Qué nos dice la historia de las mujeres? ¿Sí? ¿Cómo nos vendieron esa historia? La pregunta entonces sería, ¿cuál es el discurso actual sobre las mujeres? Tenemos un desafío gigante con la llegada de la tecnología, de las redes sociales. Porque si antes yo como mujer me sentía, por ejemplo, cosificada, digamos, anteriormente para un hombre era tener una mujer con las características que di anteriormente, además si era bella, abnegada, entregada para Dios, para un hombre conseguirla, y era alabado.
Y la mujer que era así se sentía digna de ser mujer. Pero entonces, ahora con el tema de las redes sociales, entonces de cierta forma uno se puede sentir cosificado, ¿no? Estoy hablando, pero ahora más. Tenemos un desafío, mujeres y hombres, en nuestra esencia de ser mujer hoy. Porque si antes de pronto estábamos cosificadas, ahora nuestra tendencia es más lo que vendemos, lo que muestro. Incluso podemos llegar a escuchar, si usted no muestra, usted no vende. Y entonces un desafío de pensarnos como mujeres. ¿Qué es lo que estamos haciendo por eso? Entonces, ¿cuál es el discurso actual sobre las mujeres? ¿Cuál es la participación en la vida política y religiosa? Entonces, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es esos objetivos propenden, buscan que el mundo en un tiempo sea un mundo mejor y posible para todos y todas. Y uno de esos objetivos es hacer a la mujer partícipe activa y que tenga espacios de liderazgo, cosa que no se ha logrado, ¿no? No se ha logrado, ni en la vida pública ni en la vida de la iglesia. Solo para darles unos datos, y ese es muy actual, dice, al 10 de enero de 2024 hay 26 países donde 28 mujeres se desempeñan como jefas de Estado y de gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género es en las más altas esferas de decisión no se logrará en los próximos 130 años. No hay mujeres, entonces yo le conversaba con la profe, ¿no? De cada 10 hombres que están en la vida política, una es mujer. Pensemos eso, cómo sucede en la iglesia. Ay, no, Franci, pero las mujeres en la iglesia de hecho son más. ¿Qué están haciendo? Ocupadas de la oración, pues todos debemos hacerlo. Cuidando a los niños. Ojo, no estoy diciendo que no lo podamos hacer. La iglesia necesita fuerza en todos los sentidos, pero yo creo que la iglesia en este momento está para revisarse y repensar cómo estamos visibilizando, en este caso, pues, a nuestras mujeres. Ya se me está acabando el tiempo, allí ustedes pueden ver, pero tiene que ver con las costumbres, que estamos dispuestos a desaprender. Después que egresé de teología he estudiado, pero me he dedicado más a la parte de la educación. Y yo así como digo que aprender, uno cree que aprender es difícil, es más difícil desaprender. Lleva un proceso diferente y requiere más una intención. Pero yo cierro con esto y digo, la iglesia está para educar. ¿Qué puede decir la iglesia, no? Entonces, por ejemplo, en las relaciones, la iglesia también puede enseñar que el amor no todo lo puede. La iglesia también puede enseñar que el amor no es para siempre. La iglesia también puede enseñar que las mujeres no nacimos para esperar. La iglesia también puede enseñar que los que se pelean no son los que más se desean. La iglesia también puede enseñar que no estamos condenadas a sufrir por amor. Y la iglesia también puede enseñar que una mujer no está limitada solamente al espacio o a la vida, en este caso con un hombre. Porque yo creo que esto, con lo que estoy terminando, es parte de lo que muchos esperan de nosotros. Pero nosotras como mujeres somos mucho más que eso. Si tiene alguna duda, ahora en el tiempo de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aló. Muchas gracias, Franci. Quiero aprovechar porque yo soy nueva en estos temas, entonces no le di la bienvenida a nuestros compañeros de la virtualidad. Tenemos muchísimos participando aquí. Bienvenidos a este foro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, sí, al final las preguntas. Ahora queremos presentar a Isdalia Ortega Sánchez, teóloga, docente e investigadora, pastora de la Iglesia Menonita de Colombia, quien presentará Mujer Trabajadora Reseña. Bien, gracias. La palabra. Gracias, hola a todos y todas. Gracias, Franci, por la presentación, muy interesante.
No sé si tú autorizas que quien la quiera podemos enviársela. Entonces ella no la ha enviado, entonces podemos hablar con Mónica si alguien está interesado en conocer toda su presentación. Bueno, yo voy a hacer una reseña más histórica que otra cosa sobre mujer trabajadora en el marco de la mujer, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El trabajo no es un castigo como dice la canción, ¿verdad? El trabajo no lo hizo Dios como castigo, el trabajo es un regalo de Dios para el ser humano creado, a quien pone en el Edén. Y ustedes pueden leer Génesis 2 y corroborarlo. Y le asigna, ¿qué le asigna? El cuidado del huerto, pero le otorga todas las condiciones necesarias para que haga bien su trabajo. Entonces el problema no es el trabajo, sino las condiciones, la remuneración, las jornadas laborales, las cargas, ¿verdad? Inequitativas y como ya mencionó Franci, la inequidad, por ejemplo, en términos salariales, la misma profesión, el mismo tiempo laboral, el pago diferenciado para hombres y mujeres. En las comunidades nómadas, la tarea fue más difícil porque a veces tenían que recorrer grandes extensiones de territorio para encontrar agua y alimento. La situación empieza a cambiar un poco, bueno, después de que el ser humano sale del Edén, Génesis 3, la situación empieza a cambiar un poco cuando se volvieron seminómadas o sedentarios y pudieron entonces asentarse en un lugar, cultivar la tierra, cazar o pescar, y eso permitió como desarrollo, obviamente una etapa de desarrollo en la humanidad que nos ha beneficiado mucho a todos y que en los últimos 70 años ha sido impresionante los adelantos, ¿no? que tenemos en términos de la tecnología. También Franci mencionó algo de eso. Pero anteriormente todo se hacía en casa. Los alimentos, la ropa, los utensilios, los elementos que iban surgiendo de acuerdo a la necesidad, a las circunstancias. Tanto hombres como mujeres contribuían a la economía familiar y se distribuían las tareas de acuerdo a las circunstancias y también al crecimiento de la familia. Entonces, cuando uno ve la casa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eran casas donde convergían todas las personas que habitaban en ella, incluyendo extranjeros, incluyendo libertos, incluyendo esclavos y esclavas, y todos contribuían con la economía familiar con distintos roles de acuerdo a las circunstancias. Pero los modelos culturales y familiares fueron cambiando, por supuesto influenciados por los cambios históricos, por las guerras, por los inventos, por el surgimiento de nuevas tecnologías, y se fue asignando poco a poco lugares privados para las mujeres y lugares públicos para los hombres, y con ello la asignación de distintos roles que se fueron entendiendo como naturales. Esta mañana tuvimos una clase muy linda de teología y género y hablábamos de la necesidad no solo de desaprender, sino de construir estructuras también en el aspecto laboral, también en el aspecto de trabajo. Así que la mujer, sobre todo casada, se quedó cumpliendo labores del hogar y el varón salió a conseguir el sustento financiero, quedándose históricamente con el rol de proveedor. ¿Y cómo es de costoso para un hombre no ser el proveedor? Es decir, para un varón que se queda sin trabajo unos meses o un año, como sucedió en pandemia, por ejemplo. No ser el proveedor de la casa, eso es una cosa terrible. Y para las mujeres no estar ahí para el cuidado. Aún para nosotras que hemos trabajado bastante el tema y hemos tratado de construir, todavía nos pesa muchísimo los roles asignados dentro de la casa. Entonces, esa es una cosa con la que hay que todavía trabajar para deconstruir. Previo a la revolución industrial, muchas mujeres, especialmente solteras y jóvenes desde los 13 años, iniciaron procesos laborales fuera de sus casas con permiso de sus padres varones, y la mayoría de ellas dejaban estos trabajos cuando conseguían un esposo, contraían matrimonio y se dedicaban exclusivamente al cuidado de ellos, de la casa y de los hijos que fueran llegando.
En el periodo previo a la industrialización, las mujeres ya trabajaban regularmente fuera de sus casas. Casadas y solteras vendían bienes en los mercados, ganaban su dinero como pequeñas comerciantes y moneras, se empleaban fuera de la casa como trabajadoras eventuales, niñeras o lavanderas y trabajaban en talleres de alfarería, de seda, de encaje, de confección, de ropa, de productos de metal, de quincallería, de paño tejido, de percal, estampado. Y entonces fueron parte de los procesos económicos y del desarrollo económico de sus países y de sus ciudades. Pero durante la revolución industrial y posterior a ella aumentó el número de mujeres trabajadoras fuera de casa, así como el de varones. Y las mujeres aportaron desde sus procesos revolucionarios, libertarios, emancipatorios, trabajaron por los derechos igualitarios de las mujeres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sufragio, sufragar, votar, fue un derecho muy luchado por las mujeres desde tiempos ya remotos y surgen en contextos de feminismos y entonces procuran que el sistema político introduzca otras libertades también para las mujeres. Entonces, bueno, en nuestro continente el país que otorgó primero el voto a las mujeres fue Uruguay, en 1917, muy temprano, es decir, 40 años antes de que Colombia lo otorgara, que fue también una lucha. Algunas mujeres aún vallecaucanas aportaron a ese proceso, pero cuando las mujeres, por ejemplo, en 1957 o el 58, que había votaciones, querían votar, unas no tenían cédula, no habían pasado por la mayoría de edad en términos oficiales, y otras, los esposos cargaban sus cédulas, entonces no las dejaron votar, ¿cierto? Entonces, en esas primeras votaciones no fueron tantas las mujeres que pudieron hacerlo. Las mujeres burguesas no sufrieron la explotación económica, pero se vieron cada vez más relegadas al ámbito doméstico, limitadas en sus aspiraciones personales, educativas, profesionales y políticas, y discriminadas legalmente. Estas mujeres iniciaron a mediados del siglo XIX este movimiento sufragista y de reivindicación del derecho. Y la primera manifestación colectiva, deseo de seguir la equiparación política social con los hombres, tuvo lugar en Seneca Falls, Estados Unidos, en 1848, o sea, relativamente temprano en la historia. Y muchas mujeres ya habían participado, ya habían escrito, ya habían hecho parte de procesos importantes. Por ejemplo, hay todo un estudio sobre que la teoría de la relatividad que se le otorga a Einstein realmente fue una investigación de su esposa, que también era física, ¿verdad? Pero el premio Nobel no se lo dieron a ella, sino a él. Entonces las mujeres fueron participando. Y aunque tardaron más que los varones por lograr su emancipación, siguen luchando por reivindicaciones sociales, económicas y políticas. Van consiguiendo paso a paso que sus derechos sean reconocidos. Cambio igualitario en las jornadas laborales, condiciones adecuadas en lugares de trabajo, salarios más equitativos, derecho al voto, derecho a la salud, a la pensión. Todavía tenemos muchas mujeres que no logran pensionarse en Colombia, porque el trabajo en casa no es remunerado. El trabajo en casa no se considera trabajo. Y debería tener la mujer la posibilidad, si se queda en casa, que es maravilloso poder hacerlo. O sea, ojalá las mujeres pudieran quedarse en casa acompañando y sosteniendo y velando por sus hijos pequeños, porque hoy los bebés van a una sala cuna, ¿cierto? Yo no sé ustedes, yo no tengo 71, pero yo no fui ni a maternal ni a jardín. Mi mamá nos enseñó a los 9 hijos que éramos a leer, escribir, sumar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera, y cuando llegamos a la escuela ya éramos aventajados.
¿cierto? Pero entramos a primero de primaria. Pero hoy tiene 6 meses y ya va a un tipo de escuela, ¿verdad? No está mal el proceso educativo de socialización, pero a veces va muchas horas. Porque claro, no hay una condición actual económica donde las mujeres y los hombres puedan tener jornadas suplementarias para atender la casa y los hijos, ¿verdad? Entonces, eso es parte del proceso. En Colombia, en 1920, se presentó la primera huelga en Bello, Antioquia, en una fábrica textil. Entonces, un grupo de mujeres lideradas por una mujer que se llamó Betsabe Esquivel, que tenía apenas 24 años y era soltera, empezaron a mirar que su condición laboral era muy complicada. Ellas iban en zapatos a la fábrica, pero no las dejaban entrar con los zapatos, se tenían que descalzar. Trabajar todo el día descalzas para no ensuciar la fábrica, para no ensuciar el piso. Pero a los hombres sí los dejaban entrar con zapatos. Ellos no ensuciaban el piso, las mujeres sí. Ellas tenían jornadas más largas que los varones, algunas de 12 y otras de 16 horas. A ellas todos los días un varón las esculcaba para que no llevaran ninguna tela metida dentro de su ropa. Y les pagaban mucho menos que a los varones por las mismas jornadas. La razón es porque el salario de las mujeres es complementario del salario de los hombres. Entonces los hombres son los de la responsabilidad, que eso también es un atropello hacia los varones en el sistema patriarcal, ¿no? Que el sistema patriarcal no afecta solo a las mujeres, afecta también a los varones, ¿cierto? No pueden ser tiernos, como decía Franci. Hoy hablábamos con los chicos, no pueden llorar y tienen que proveer y tienen que ser los fuertes y tienen que sostener y eso también es contra su vida, ¿cierto? Entonces ellas iniciaron una huelga, la primera huelga que se conoce en nuestra historia sobre mujeres. Ha habido muchas huelgas, yo creo que ahora hay menos, pero en 1975, el 11 de septiembre, había en marcha como 10 huelgas en el país, por ejemplo. Todas por varones, ayudadas por algunas mujeres, pero esa fue la primera huelga que promovieron las mujeres. Entonces, ellas lograron, voy a leer, ya casi termino, voy a leer los logros de ellas. Bueno, por ejemplo, ellas ganaban $1 y los hombres $2.70 por la jornada laboral de un día. Entonces, imagínense, ellos ganaban casi 3 veces lo que ellas ganaban. Después de 21 días de parálisis de la fábrica, invitaron a los hombres y ellos al principio no se sumaron y después se sumaron algunos y apoyaron el proceso. Y después de 21 días de huelga, gracias a mediación de algunos empresarios y autoridades departamentales, incluyendo el arzobispo de Medellín, finalmente se cedió a todas las exigencias de las obreras. Y el 4 de marzo del 20 finalizó la huelga. Se acordó un aumento salarial del 40%. Una regulación del sistema de multas. Porque si llegaban tarde, pues obviamente las casadas tenían que dejar todo listo en la casa para poder salir. Llegaban tarde y las multaban. Jornada laboral de 10 horas, más tiempo para el almuerzo, que les daban muy poquito tiempo, aumentó un poco. Permiso para ir calzadas a la fábrica y despido fulminante de su acosador, que aprovechaba para tocarlas, Velázquez, y otros administradores. Entonces, ya Franci mencionó algunas estadísticas y en el 2020 en pandemia bajó considerablemente el trabajo de las mujeres y después de pandemia eso siguió también en disminución.
El Dani dice que el regreso a la normalidad ayudó a reducir los niveles de desempleo en el país en el 11.2% entre abril del 21 y abril del 22 y 4,3 puntos porcentuales menos que hace un año cuando se ubicaba en 15. O sea, eso fue afectado para todos, pero especialmente para las mujeres. Y también durante el tiempo de pandemia, más mujeres abandonaron sus estudios que hombres. Y bueno, dejo ahí. Hay muchas cosas más, pero el tiempo se acabó. Gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. Quiero hacer un pequeño resumen, mini resumen de lo que hablaron nuestras invitadas. Isdalia hace un breve recorrido histórico del papel de la mujer en la sociedad colombiana, en diferentes ámbitos, en el laboral, en el económico, político. No menciona el eclesial, pero Francis sí menciona un poco el papel de la mujer en el ámbito eclesial, en la educación. Pero podemos concluir que los avances que se han dado en este papel no han sido suficientes, no son suficientes para reivindicar la importancia que tenemos las mujeres verdaderamente en la sociedad. Francis nos invita tanto a mujeres como a hombres a repensar el discurso actual. Ya el anterior ya no, tenemos que pensar en el hoy y en el futuro. Repensemos cuál debe ser nuestro actuar y el actuar de los hombres con respecto a las mujeres. Debemos deconstruir, debemos desaprender, obviamente debemos, a partir de esos dos términos, debemos construir y aprender. Y me parece muy importante que nos quede en la mente la palabra trascender, porque si nosotros pensamos en cómo la mujer, no cómo nosotras debemos trascender, sino hombres y mujeres debemos pensar cómo debe la mujer, cómo debe ser el discurso con respecto a la mujer y cómo debe ser el actuar, entonces debemos pensar en cómo debemos trascender. Tenemos un gran desafío a futuro y ese desafío no da mucha espera. No da mucha espera, debemos empezar a actuar ya. Entonces ahora vamos a tener dos preguntas de nuestros compañeros virtuales, dos preguntas de nuestros compañeros aquí. Por favor, pueden recoger los papeles con las preguntas. Nuestras invitadas los leen y cada una responde. Listo, entonces, por favor, a los virtuales. Comenzamos con los virtuales. ¿Quién quiere alguno? ¿Dónde están? Que no lo veo. Ah, ya, Esther Obregón. Esther, ¿tienes una pregunta? Lida, ok. Marjimi, que por favor nos haces tu pregunta. ¿Tienes que abrir el micrófono, Marjimi? Bueno, veo que no ha podido. Escríbenos en el chat, por favor. Escríbelo en el chat. Y mientras tanto, ¿ya tenemos los papeles? Sí, estamos muy bien, no tenemos preguntas. Wow, quedó todo muy claro. Pero yo sé que todos tienen inquietudes con respecto al tema. Siempre existen inquietudes con respecto al tema. Listo. Hay un movimiento evangélico tratando de volver al mundo del hombre. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? Al mando. Tratando de volver al mando. Pues entre al mando y el mundo, más o menos, ¿no? Sí, exactamente. Es que estamos hablando también en la clase de familia acerca de esto. Como nosotros somos seres pendulares, ¿no? Veníamos de acá del patriarcal y ahora nos vamos al otro extremo. La iglesia está asustada y hemos visto
este movimiento que está volviéndose lo que le llamamos que los cristianos reformados y ultraconservadores, donde la mujer la pusieron a callarse en este momento, pero sí saben que ese movimiento está creciendo en Cali tremendamente. Esas iglesias ultraconservadoras están recibiendo gente de todas nuestras iglesias. Gente que usted ni se imagina, un graduado de aquí están en esas iglesias. ¿Qué estamos haciendo nosotros para eso? Bueno, yo creo que sí, son extremos, ¿no? Y yo creo que hay un principio bíblico allí y es, Pablo lo dijo, ¿no? En Cristo no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Yo creo que los seres humanos estamos llamados a relacionarnos desde el respeto. El respeto nos hace pares. Entonces, me gustó eso que dijiste, Neried, y es, digamos, a la gente le aterra si una mujer, en este caso, se hace llamar feminista, porque una mujer feminista ya la ven que quiere anular a los hombres. Y obviamente, claro, desde el feminismo pues hay muchas corrientes, pero, digamos, desde el punto básico del feminismo es una relación de igualdad. Entonces yo creo que la iglesia está para enseñarnos desde el amor que profesó Jesús y es yo te acepto, yo te amo y te respeto porque eres un ser humano. Es que yo creo que ese tema de respétame porque eres una mujer, respétame porque soy una mujer, no, te respeto porque eres un ser humano. ¿Sí? Entonces yo pienso, no sé si te satisface la respuesta, es el respeto como un principio incluso desde el reino de Dios que profesamos. Gracias, Benediet, por la pregunta. Me parece que estamos haciéndolo desde aquí. Primero, o sea, es una responsabilidad nuestra comunidad bautista que acompañamos procesos de formación, de reflexión para hombres y mujeres que son parte de las iglesias. Me parece que ese es un aporte que hay que visibilizarlo más y hacerlo con más fuerza. Creo que hemos ido ganando un poco de terreno, pero necesitamos hacer muchas más cosas en la universidad. 1. 2, recuerden que estamos hablando de teoría de género, equidad de género, justicia de género. Y cuando hacemos justicia hacia las mujeres, hacemos justicia hacia los hombres. Por eso que acabo de mencionar que el patriarcado daña a ambos. O sea, este sistema pesa sobre todos. Pesa sobre todos, pero especialmente porque hay una élite arriba, política, económica, educativa, y unas agendas que nos tienen a todos y todas en este sistema y que una vez camina, como un borrego, ¿no? Y si la iglesia ha perdido, hablábamos con Francis, su lugar profético, su rol profético. Yo le decía a mis estudiantes esta mañana, Jesús es nuestro modelo para hombres y mujeres porque es el modelo de nueva humanidad. No solo porque es el modelo de nuevo varón, es modelo de nueva humanidad. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo se comportó Jesús? Y tenemos que recordar como teólogos y teólogas que somos primera generación Jesús y sus discípulos, discípulas, segunda generación, los enseñados por ellos y ellas, y hasta ahí funcionó muy bien el movimiento alternativo de Jesús. Tercera generación, volvieron a las tradiciones culturales, y eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Claro, ¿por qué? Porque los fundamentalismos mantienen ciertos poderes. Claro, a los poderosos económicos, políticos, religiosos, no les gusta perder el poder. Como dice Florence Thomas, las mujeres tenemos muchos poderes, pero no el poder. Porque históricamente el poder siempre lo han tenido los varones. Pero no todos los varones. Porque eso también tiene interseccionalidad. O sea, no es lo mismo un varón culto en una élite política o un delfín de una familia históricamente política que un varón campesino, joven y negro. No es lo mismo. Claro, porque la cultura que nos trasciende y que nos trasciende a todos y que a uno le tocó, oiga, Isdalia, ¿qué hubo? No está enseñando teología de género porque está haciendo eso, ¿verdad?
nos hace todo el tiempo marcar esas diferencias. Entonces, nosotros como universidad trabajamos por la construcción de cultura de paz, pero eso tiene procesos desde el individuo, desde el trabajo en el aula, el trabajo en la casa, desde el trabajo en la iglesia, pero también hay que trabajar desde las estructuras de poder, y si no, pero que tenemos que hacer, tenemos mucho que hacer. Y yo siempre digo, yo no voy a poder incidir allá en la presidencia, incido en mi círculo y ahí nos vamos moviendo. Y miren, ella es producto de muchas cosas, pero pasó por esta universidad y miren qué capacidad y también qué belleza su presentación y su posición tan crítica frente al sistema. Entonces yo creo que sí, yo creo que hay que seguir haciendo, seguir insistiendo y tener mucho cuidado con los fundamentalismos de todo tipo, ¿no? No solamente eclesiales, no solamente religiosos. Gracias. Bienvenida, Marjimi. Dice, siendo que la historia nos ha mostrado la supremacía masculina, ¿es posible que ahora estemos teniendo un extremo femenino? Soy pastora, no por ser la esposa de un pastor, sino por el trabajo que desempeño en la obra, pero creo que los dos hacemos equipo. La historia habla de mucha barbarie en muchos aspectos y la historia nos recuerda los errores para no volver a repetir, pero es un tiempo para hacer cosas nuevas, más hablando como equipo que como hombres aparte de mujeres, pensar en unidad. Muchísimas gracias por tu aporte. Listo, entonces yo creo que Santiago, no, ese es ya, como un aporte, ¿no? ya, sí, es más un aporte que una pregunta, lo apreciamos muchísimo. Sí, pero bueno, tal vez una claridad es que no hay un solo feminismo, ¿no? Hay corrientes y hay unos feminismos muy extremos, ¿verdad? Donde algunas dicen no necesitamos para nada a los varones. Y yo siempre digo, yo no podría vivir sin mis varones. O sea, yo crecí con 8 hermanos varones, un papá especial, tengo un esposo maravilloso, tengo un hijo lindo, amigos entrañables y hoy les dije a mis estudiantes varones, qué chévere que tengo este grupo de varones en mi clase, porque muchos de ellos hablaron de cómo se les educaron para hacer cosas que históricamente se les ha hecho a las mujeres. Entonces es eso, yo creo que vamos cerrando. Sí, vamos, sí, ya. Gracias. Cerramos, volvemos a dar, les damos muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí, de verdad. Esperamos seguir teniendo espacios como estos mucho más seguido. Y les recuerdo que algo que también estamos haciendo en nuestra universidad es que tenemos el Comité Débora, que está trabajando para velar por la igualdad o por el trato igualitario en la universidad, especialmente contra las mujeres, pero también tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces yo los invito que si tienen algún comentario, algún aporte que hacer para el comité, están bienvenidos. Abajo tenemos un buzón para que por favor escriban. Muchísimas gracias nuevamente. Les damos las gracias a Franci, los invitamos a café y a los señores virtuales, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos volver a tenerlos aquí. Hasta luego.